Querido maestro, continuando con nuestras microcapacitaciones, ahora veremos la segunda parte de amar a nuestros alumnos, de modo que podamos comprender. Recuerdan que en la capacitación anterior habíamos pensado en una pregunta, cómo podemos actuar, en qué debemos pensar mientras preparamos la lección o mientras estamos dando una lección frente a una pregunta que un alumno podría hacer. En esta segunda parte, lo que vamos a aprender es la habilidad que nos dice procurar aclarar y entender la verdadera intención de las preguntas, los sentimientos y las creencias de los alumnos. Esta es una segunda de tres, como les había mencionado, que están interconectadas y que nos van a ayudar a entender que los alumnos podrían ver las verdades eternas partiendo de una premisa diferente a la nuestra. A medida que entendamos mejor a nuestros alumnos, seremos más capaces de responderles con amor y empatía, al tiempo que los ayudaremos a edificar su fe en Jesucristo. Vamos a definir la habilidad. Debemos escuchar atentamente, con la finalidad de comprender la verdadera intención de las preguntas de los alumnos. Muchas veces los alumnos hacen una pregunta con una intención y no porque ellos no conozcan la verdad o porque quieren molestar o ofender a alguien, sino tienen una razón que les motiva a hacer esta pregunta. Esta habilidad está orientada a poder escuchar y poder comprender la verdadera intención. Entonces debemos responder con amor y el deseo de ayudar. Eso implica que no vamos a responder aún a la cuestionante, a la pregunta que tenga, sino más bien vamos a escuchar a ellos. Bien, y vamos a determinar cuándo y cómo vamos a responder. Eso está más adelante. Vamos a ver estos dos modelitos. Vamos a volver a ver el video del presidente Nelson frente a la pregunta que le había hecho su nieta política y a cuál era la verdadera intención de la pregunta. A la mañana siguiente, Wendy sintió la impresión de decirle a ella que yo había resumido su lucha espiritual a una sola palabra. La palabra era miopía. Más tarde ella le confesó a Wendy que al principio se había sentido angustiada por mi observación, esperando que yo le prometiera un milagro para su papá. Pero se preguntaba por qué yo había empleado la palabra miopía para describir su situación. Después de que su papá finalmente falleció, ella siguió pensando en aquella palabra, miopía. Excelente. Veamos esta segunda de Adri y Lauren. Yo misma he pensado mucho en esa pregunta antes. No sabía cómo contestar la pregunta de inmediato, pero quiero a mi amiga. Quiero ayudarle a encontrar una buena respuesta. Así que le pedí que me diera tiempo para pensar. Sabía que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. También supe que debía pensar en las suposiciones o creencias que ella podría tener sobre Dios que la llevaron a hacer la pregunta de la manera en que la hizo. Quizás se siente como el sufrimiento es siempre malo y no debe existir. Que Dios debería detener todo sufrimiento. O tal vez a Dios no le importa. O tal vez ella siente que Dios no existe en lo absoluto. Era muy importante para mí mirar esas creencias o suposiciones porque me permitió ver desde el punto de vista de Adri. Luego... Excelente, muy bien. Entonces, luego de ver esos dos videos, ahora vamos a practicar. Y vamos a hacer tres cosas. La primera cosa que vamos a hacer es, vamos a responder
o vamos a meditar qué están aprendiendo, qué estamos aprendiendo como maestros sobre entender la verdadera intención de la pregunta del alumno. ¿Qué aprendemos cuando un alumno levanta la mano? ¿Cuál es la verdadera intención del alumno? La segunda cosa es, ¿qué esperaba la nieta política que ocurriera? La nieta política del presidente Nelson. ¿Qué esperaba que ocurriera? ¿Cuál era la verdadera intención de ella? Tercero, ¿qué pudo llevar a este alumno a preguntar cuál es el problema con que cada joven vaya y sirva una misión? Podría notar quizás una o dos cosas al respecto. Puede elegir alguna de las tres y con eso la actividad habrá concluido. Gracias, queridos maestros. Nos vemos pronto en la tercera parte.